Tomé la historia de Ojitos para otro lugar, eh, porque no la alteraba sustantivamente, aunque sí el ambiente, ¿no? En el que en el que en que lo coloqué. Lo hice sin traicionar ni a Ojitos ni al ambiente, pero aquel era muy distinta, no había ninguna fábrica alrededor de aquel barrio, que era muy viejo. eh, pues hasta donde entendí de los primeros de la ciudad, de los primeros populares de la ciudad, y se había convertido en el barrio puro. Eh, no lo era para quienes íbamos al local de ese sindicato, eh, porque se le estimaba mucho. Con, eh, con Cristina, por cierto así se llamaba la fábrica, la pequeña fábrica Cristina, y los demás no los podía, no podía hacer algo semejante. Lo que importa de entrada es recordar esa tarde en, eh, en el patio, eh, en que recién regresábamos de eh, su exitoso su exitosa jornada que había sido preparada durante 2 meses. Eh, una historia tan 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 pequeña en términos de la trascendencia de las luchas que se daban entonces, eh, tenía sentido, y explico. Aunque antes lo que quiero es otra vez recordar, ahí están los 25, ahí está el patio, al fondo Cristina con sus compañeras, eh, sabiendo que de este lado los compañeros eh, eh, tienen habladurías, ¿no? Sobre ella. Aunque yo los estime por igual, pero ciertamente pues había ese comportamiento eh, masculino que era, que era de una o de otra manera clásico, ¿no? Pero eh, se subrayaba, era muy claro ese día. Como sea, 25, después de recién habíamos comido y en algo que habían preparado, eh, pues entre varios, ¿no? No solo mujeres en en la cocina, y, y que era, bueno, que era, sí era una comida de celebración porque había pollo, eh, había pollo y una buena sopa, según recuerdo, y postre. No debería ser tampoco distingos entre los demás, pero eh, pues lo hago con Melquiades porque tenía unos 22 años, 22, 23 años, y era más bien alto y ancho, eh, y con un aire con una, eh, eh, era muy parsimonioso. Y por ello, y también porque pues, era muy perspicaz, eh, podía convertirse en un cuadro de la organización. Pero de veras salía sobrando eso, era simplemente que hubo una particular empatía entre los dos. Y, ¿por qué hablar de una, de esa, de esa huelga eh, que, que, como ahora brevemente contaré, se daba en condiciones muy singulares?
o de una manera muy singular, no en condiciones, de una manera muy singular. Si había, de veras, no exagero, había cientos por el país en ese momento. Pero bueno, otra vez, no dispersemos. Lo fundamental es la escena, ¿no? Eh, si pudiera reproducirla mejor. Cristina está con, con dos compañeras, son solo tres mujeres entre las veintitantos trabajadores y trabajadoras de allí. Y, y es muy, también su compañera es muy animosa. Y, pero Cristina tiene una gracia especial. No quiero distinguirla sobre los, los demás, pero tiene, es muy chaparrita y es muy vital. Pelo negro, los ojos le brillan, con, tiene un gesto pícaro. Para entonces el sindicato, más bien la organización sindical, porque es una organización sindical eh, nacional, tenía en la ciudad de León, tenían uno de sus puntos más, uno de sus centros más importantes. Y no eran los cálculos, no eran cálculos más allá de la misma fábrica o del mismo grupo, eh, por lo que importaba dedicarle 2 meses a preparar una huelga que duraría un par de horas y que sin embargo sería muy exitosa. Y eso, eh, mm, bueno, permitiría hasta tomar el zócalo de esa ciudad, de esa que era una de las grandes ciudades del país y que jamás se veía alterada por, por el populacho, pues, ¿no? Y ahí estaría Patrocinio, que era eh, quien se encargaba, venía de la Ciudad de México para encargarse eh, de la estrategia. Y veremos que sí había una había mucha estrategia, ¿no? Eh, en la preparación de aquello. No porque no pudiera hacerlo Filiberto. Bueno, Filiberto era, pues ya dije, me parecía no me parecía, era un ideólogo, ¿no? De, de todo ese frente. Y le venía de una mezcla de, de los orígenes insurrectos, de que había recibido a través de su padre y de otros en una en la zona y durante la guerra cristera. Y podía parecer que la guerra cristera, entonces, la guerra cristera eh, la convertimos en una símbolo, un puro símbolo de lo que de más atrasado tenía el país durante los años 20 y, y después, ¿no? Porque quedaría un movimiento cristero. Eh, y tenía dos caras, según pude ver allí. Y luego me confirmaría alguien que escribía, un amigo que escribía sobre eso, ¿no? Que esa guerra tenía, eh, por un lado, al, al aparato clerical y, y los intereses vinculados a él, quiero decir, la guerra cristera, y por el otro, a un campesinado que no estaba, que se rebelaba contra las imposiciones del Estado
y aquello tocaba un punto muy sensible, ¿no? Que era su fe. Bueno, de allí venía, sería eh, muy elaborado, ¿no? De contar. Pero Filiberto venía de allí y había topado, eh, fue de los fundadores de ese frente sindical en 1960 y bueno, incluso había participado en las reuniones preparatorias desde 1959 y con ello había entrado en contacto con la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, aunque no sé si ya para entonces se la había expresado tal cual, eh, la había expresado tal cual. No debe llamarnos la atención este vínculo, porque para entonces el Frente eh, llevaba mucho tiempo afiliado al marxismo eh, y se había adelantado a la teología de la liberación, de hecho, ¿no? Eh, en, en manifestarse, es decir, no existía todavía la teología de la liberación, era como un eco que llegaba de las comunidades eclesiales de base del concilio de Medellín. Y la organización originalmente tuvo, eh, tuvo como la guerra cristera, tuvo como un carácter ambivalente, porque eh, se aprovechó el aparato de la iglesia para, para crear eh, eh, un sindicato de obreros del calzado. Pero no era un sindicato, no, cuando se empezó el aparato clerical que, se, que se usó, eh, no tenía, no tenía, creía pues, si acaso pensaba que se iban a formar sindicatos, eh, no pensaba que iban a confrontar realmente a las patronales. Era era una ciudad que por ello, por su conservadurismo y porque no había tenido una planta industrial, eh, había cambiado la vocación en la década, unos 15 años antes, su vocación de industria del rebozo, pero industria artesanal del rebozo, pues, eh, por la del, por la de, por la del calzado, por la producción de calzado. Y bueno, finalmente Filiberto y sus compañeros rompieron con el aparato eclesial. Y no, eh, aunque es complicado, ¿no? Hablar allí como, sin embargo, estarían de alguna manera cerca, no propiamente en la ciudad hasta donde entiendo, pero en el país, justamente con las comunidades eclesiales de base. No quiero focalizarme tampoco sobre Filiberto porque ya hablo de él en otras partes. El centro son esos 25, en principio esa tarde, eh, que debería eh, que debía poder reproducir de mejor manera. Yo había visto efectivamente al Ojitos, a quien llamé Ojitos, lo había visto la noche anterior, en que, en que había llegado de mi ciudad, eh, eh, a la cual había ido por un breve momento porque me pasaría prácticamente los 2 meses en que se organizó aquello, me las pasé allí, ¿no? En el local sindical. Y esta vez con miradas extrañas de mis, de mis compañeros y compañeras del colectivo aquel singular que formábamos. Y que detrás, apenas detrás, tenían la influencia del, eh, del maoísmo mexicano.
bueno, de una de sus alas, ¿no? Y por ello verían mal a ese colectivo, eh, las sectas, bueno, así se les llamaba, o sea, eh, no estoy usando peyorativamente el término, eh, que habían hecho una ida al pueblo más, más, más permanente. Eh, Es decir, habían entrado a trabajar, habían ido a vivirse a colonias obreras o populares, no obreras, populares, en todo, en varias partes del país, muchas partes del país, en varios grupos, eh, bueno, en varios grupos, dos eh, dominantes, y, y no, en principio gente como nosotros a esas sectas no les, vamos, tal vez sí les simpatizamos alguna, pero les parecemos muy frívolos, lo cual es relativamente cierto. Pero es que aquel grupo, eh, sin que yo lo supiera, tardaría en darme cuenta, eh, lo que hacía era recibir el espíritu, o sea, recuperar el espíritu más festivo del movimiento estudiantil y con ella la convicción de que las cosas se hacían con las mayorías en movimiento. Claro, no había mayorías en movimiento cuando eh, cuando el maoísmo o los maoísmos surgidos de, del movimiento estudiantil o madurados en el movimiento estudiantil eh, habían tomado la decisión. El país estaba a fines de 68, 69 y 70 parecía como en un impasse, aunque no lo estaba. Y ya aclaré que estaba en pleno, bueno, era el inicio y el inicio en tono muy alto de de las guerrillas rurales en, eh, en Guerrero, por ejemplo. Bueno, por ejemplo y sobre todo. Pero vuelvo a desviarme de esa tarde. Y bueno, ya tengo que pasar de la tarde a los preparativos. La fabriquita estaba en una casa improvisada eh, y el dueño y su señora, que hacían una pareja este, muy aguerrida, y, l- habían comprado para la producción de calzado, depende para qué tipo de calzado, para alguna, estas que se llamaban piqueras, ¿no? No se llamaban, eran talleres, pues, no eran más que fábricas. Y pues habían comprado equipo muy vasto, ¿no? Y que les permitía, sin embargo, no sé hasta dónde llevar, no recuerdo ahora hasta dónde llevar la producción, porque obviamente no tenían una marca, pero salía el zapato terminado de allí, eh, hasta donde recuerdo, sí. Y eh, conectaron, pues las condiciones eran particularmente eh, duras, ¿no? O sea, el trato de este señor y su señora se pasaba gachísimo de lanza, ¿no? Era, era como un, como un control a peones acasillados, algo por el estilo, dueño de almas casi y de vidas, poniéndolo exageradamente, digo, porque no tenía ocasión, pero era muy duro el tipo. El tipo y su señora y los empleados que había escogido, que no sé si eran, ya no recuerdo, debería recordar muy bien, y no, si eran parte de la familia o muy cercanos. Y entonces, patrocinio,
les planteó, ¿no? En una asamblea que había que irse a huelga, que no quedaba más, y lo tomaron como eh, no se decidían porque hice a huelga y en esa ciudad era particularmente a producir iba a producir oye, ellos sospechaban que iba a producir una la atracción de una serie de fuerzas desmedidas sobre ellos y tenían razón. Entonces, para algo que caracterizaba a ese frente sindical, que no era solo sindical, era también cooperativista y también extendía una mano hacia el mundo campesino en el norte del país. Eh, era eh, era muy ingenioso. Había sido desde su nacimiento por personajes como Filiberto, muy ingenioso en sus formas. Entonces, mientras, por ejemplo, mientras no pudieron dar luchas abiertamente, iban concentrando, acercándose, allegándose a compañeros descontentos de aquí y allá. Fueron un día, un 5 de febrero, a, al, al, al Zócalo de la, de la ciudad y eh, abrieron en el jardín, hicieron un hoyo y metieron la constitución, es decir, la constitución había muerto. Bueno, era un acto semejante al que los Flores Magón en algún momento hicieron, en pequeño. eh, y es difícil decir que hay que conocer ese tipo de ciudades. Incluyo también, por ejemplo, eh, eh, Monterrey, para darse cuenta que tan, qué tan, qué tan, qué tan muestras del poder de de, de, de la gente de dinero y de la propia iglesia eh, estaba representado allí, ¿no? Allí no había alborotos, todo era quieto, todo tenía y los pobres, o sea, los sectores populares eran aceptados como eh, pues solo al paso, ¿no? De hecho no era un parque donde iba la gente a sentarse, más que si era gente eh, de bien o por lo menos de clases medias. Y estaban pues como en todos los zócalos, ¿no? Reunidos todos los símbolos del poder, todas las sedes del poder, ¿no? Y bueno, voy a la historia, es que no quiero alargar tampoco mucho, ya me alargué. Aunque otra vez vuelve, tiene que volver a estar el centro, la estampa de esos 25 en el patio. Y poderlos ver uno por uno, pero yo solo puedo escribir eh, mal, malamente a Cristina y tantito a Melquiades, y me faltan los otros. Y el ambiente no lo recojo bien tampoco. Bueno, el ambiente en ese momento era de un triunfalismo, este, estaban viviendo en ese patio un momento estelar de sus vidas. Quizás el más, ¿no? De sus vidas. Porque, bueno, para la decisión fue que la huelga no se haría de forma tradicional, es decir, poniendo las banderas, saliendo, abandonando la planta, poniendo las banderas y allí una guardia. Porque consultados los compañeros decían, no, no, eh, se veía que, o sea, lo decían, no, se veía, no, iba a llegar ahí la policía, que iba a ser particularmente prepotente,
y iba a llegar los abogados de la, no de la, no llegó el abogado del dueño, llegaron el abogado de la cámara patronal. Bueno, y aún sin saber eso, no se veían sosteniendo en aquel barrio, que no era el del Cosillo, era otro, no se veían sosteniendo una huelga, ¿no? Era algo demasiado pesado, no tenían experiencia alguna y no tenían, digamos, no habían recibido el contagio alrededor, no había tradición de lucha, con qué iban a sostener. Entonces se convino y que se haría la huelga dentro, tomando la planta y encerrándose allí y ya el sindicato se encargaría, los compañeros del sindicato se encargarían de irlos, de llevarles alimentos y demás, ¿no? Nadie pensaba que, que se concitaría que habría tales fuerzas echándoseles encima. Y se tomaron los 2 meses de tiempo porque eh, tenían que decirse los compañeros, ¿no? Tenían que convencerse a sí mismos de que podían hacerlo. Y parecían cosas muy tontas, ¿no? Como por ejemplo, eh, pues los dos o tres que entrarían a la oficina y descolgarían el teléfono y no permitirían a la secretaria que era, es un decir, que era la secretaria a quien contestaba el teléfono, no la permitirían acceder. Luego eh, otro grupo bajaría el switch de la luz, de la electricidad, y entonces pararían las máquinas. No eran máquinas que estaban en permanente movimiento, o sea, no estamos hablando de una fábrica industrializada de manera muy burda, pero bueno, eh, sí, las máquinas para coser estaban todo el tiempo prácticamente en actividad. Entonces, la suspensión, bueno, aparte que sí iba a ir a la luz, desde luego, ¿no? Eh, Aunque sería durante el día, pues iba a decirles que, de alertar a, al patrón y a sus corifeos. Y era compartimentar, ¿no? Es decir, era no permitir que circularan la media docena de canijos y canijas que estaban allí, circularan de un lado al otro de la casa, que de hecho era, eh, sustrayéndoles espacios, ¿no? La oficina, la, lo que era lo que había sido la cochera, que ahora estaba, no me acuerdo, improvisada de qué, y la entrada al taller principal. Eh, y fue genial, ¿no? Como los compañeros fueron animándose, se veían haciendo, ¿no? Esos actos que les parecían, pues lo que eran, ¿no? Pues eran actos heroicos. Perdónenme, pero, eh, pues sí, los marineros de Kronstadt ahí estaban y se fueron sobre, o sea, estaban, estaban allí en sus, en sus barcos y se lanzarían y con sus armas y tal, pero se necesitaba eh, eh, no menos decisión es un decir, pues claro, los marineros de Kronstadt sabían que se iban a enfrentar a, a armas en regla, ¿no? Y aquí solo se temía a una o más pistolas, se le había visto una al patrón, ¿no?
que desde luego estaba dispuesto, o sea, lo conocimos al tipo y estaba dispuesto a usarlas contra ellos. ¿Cómo no? Total, un muertito se paga, sale barato, eh, si sabe uno cómo moverse y tiene el apoyo. Y él tendría todo. Bueno, el hecho es que hicieron todo aquello con eh, como en una fiesta, ¿no? Eh, y y, afuera, sin que nos notáramos, habíamos, ¿qué sería? Pues, no, ni una docena de, de, de personas estábamos allí. Había venido, había reclamado la importancia de veras, es que, y veremos ahora el efecto, había reclamado la presencia de Alfredo Domínguez, el almirante como yo lo llamaba, que era un obrero de la metalmecánica de Chihuahua y dirigente de ese frente, que tenía una presencia física y una energía y, y era muy inteligente y entonces y tenía mucha experiencia, entonces él sabría cómo hacerle, ¿no? Eh, que era eh, el barrio no quedaba, la fábrica no quedaba donde hubiera más fábricas, era un bar, era una zona habitacional popular. Pero Alfredo, don Alfredo, el almirante, y no tenía mucho más años que yo, pero tengo que llamarle don Alfredo, eh, iba a saber cómo hacerle. La cuestión es que no iba a ser tan... requería del empuje de adentro. Y la cosa se veía muy mal al principio porque efectivamente el tipo aquel llamó al centro patronal. Y entonces, bueno, llegaron eh, todo, un montón de policías de la ciudad, que muchos en taxi porque no tenían muchas patrullas. Pero estamos hablando de León. Y los viera uno, sí, estaban, pues, regordetes, no se veían así, pues, pero capa cabrones, igual que si fueran, el ejército del zar, ¿no? Pero llegaron, no tenían a quién reprimir. Y llegó el abogado, no, güey, ese abogado era de las mejores familias, sin duda, de la ciudad, ¿no? Con sus canchanchanes, ¿no? Armando una bulla, la chingada. Y entonces los policías no podían abrir, ¿no? Y los de afuera, no por temor, sino por no balconearnos hasta el último momento, quedamos callados a ver cuál era la reacción de los compañeros, aunque ya me debimos haber hecho algo. Sí, hicimos algo. Hubo perdón, sí. El Azor, que era Víctor, eh, el Azor eh, presentó los documentos que, eh, que en México todo estaba atravesado por 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 la nueva ley federal del trabajo, es decir, por el proyecto corporativista que habían levantado aquellos cabrones, ¿no? Los padecitos revolucionarios, eh, y ahora sostenía el ¿cómo se llama? La dictadura perfecta, requería, ¿no? Pasar a través de la ley, y pasar a través de la ley era pasar eh, por el filtro del Estado. Y claro, teníamos una ventaja, no había sindicato. Eh, no había sindicato. Y no había sindicato porque las patronales, las fuerzas vivas de la ciudad no permitían esas cosas. La CTM estaba reducida a nada. Ni más ni menos que la CTM. Eso muestra
un poco el poder, ¿no? Porque ya era si hoy vemos o sea, la industria del calzado de León se convirtió en una industria de grandes niveles, ¿no? O sea, su producción era muy importante para el país, en fin. eh, y bueno, hubo la presentación de las pruebas, los dimes y diretes, eh, pero se tomó el permiso aquel cabrón de llamar a un que venía con el de la Junta de Conciliación y Arbitraje como si fuera su, su sirviente, ¿no? No, no, ordena usted que traigan no se puede abrir, pues se ordena que traigan un soplete. Claro, el tema estaba, el pretexto que tenían es que no habían visto en su vida una huelga desde el interior. Entonces aquello se podía acusar como secuestro del lugar. Pero no, si uno revisaba la ley, y esa era una de las cosas que se hacían con frecuencia, o sea, ver los resquicios que dejaba la ley. En efecto, nada decía que tenía que hacerse la huelga desde fuera o desde donde sea, o sea, se cerraba las instalaciones y no importaba de dónde, ¿no? Había que garantizar simplemente que eh, el patrón y su gente estuvieran y habían salido, se las había dejado salir, ¿no? Y un soplete y sopleten allí empezó a armarse allá afuera un, un jaloneo, pero todo dependía de la reacción que tuvieran los compañeros en el momento en que se abría la puerta. Y, o sea, estoy contando, voy muy rápido, hay muchos detalles. Finalmente abrieron la puerta, ¿no? Y la tira, a patadas, o sea, rompieron la cerradura y a patadas abrieron la puerta. Y frente a nosotros aparecieron los compañeros, los 25 que se habían congregado frente. Eh, y, eh, y entonces hubo un momento en que se congeló la imagen, ¿no? Y aquello parecía perdido. Y las caras eran las de dentro, las de fuera, eran de, de derrota, ¿no? De fracaso. Y en eso, Cristina, entonces entraron los policías a, a jalonear a sacar a los compañeros y compañeras. Y Cristina no se dejó, desde luego no se dejó, y empezó a golpear a uno de los policías, ¿no? Bueno, eh, a golpearlo de manera sola, simplemente para que no la jalonara, no se la llevara. Y eso despertó el ánimo de los compañeros, mientras simultáneamente don Alfredo eh, había ido, bueno, nos había llevado él y otros, íbamos por las colonias de al lado hablando del tema, ¿no? De manera que empezó a aparecer gente de la colonia y enfrente, y eso fue una presión y empezó un meeting. Entonces hubo un momento en este equilibrio de fuerzas que se dan cuando hay una confrontación, hubo un momento en que quedó del lado de los acaudillado por don Alfredo. La fuerza era apabullante, o sea, detrás había unos 2 centenares de vecinos gritando y déjenlas, déjenlas. Y finalmente se fue el abogado patronal y se fue la policía. Y entonces en procesión, con los compañeros al frente, fue parte de esos que se habían congregado en la colonia y se hizo una mancha auténticamente triunfal sobre eh, ya era un periférico creo, sobre la avenida periférica, la gran avenida, ¿no? De la ciudad periférica, y que duró pues un buen rato, como 3 cuartos de hora, y sentó triunfalmente también
al zócalo de la ciudad y se instaló allí un meeting. No nos atrevimos a un campamento porque iba a quedar expuesto también. Y no, bueno, y el tono fue muy radical, el tono del meeting fue muy alto. Eh, Fue al regresar del meeting, entre un ambiente, ya sabrán, ¿no? De euforia, que encontramos al Ojitos. Eh, ¿De qué manera puedo hacer que se vean esos 25 compañeros? Eh, o sea, que no se pierdan en la memoria. ¿De qué manera?